¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Leslie, buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Hoy día vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que va a abarcar a dos grupos etarios, a los niñitos y a los adultos mayores. Una enfermedad que se denomina varicela zoster, una eruptiva que los niños salen con muchas lesiones en la piel, pero en los adultos solamente unas ampollitas en ciertas zonas. ¿Qué se denomina? El herpes zóster. Arrancamos el programa. Hoy hablamos de la varicela y el herpes zóster. Vamos a explicar en qué se diferencia este tipo de herpes del herpes genital, del herpes labial, para que no haya ningún tipo de confusión hoy aquí en el programa. Pero hoy es martes y llega, como siempre, el personal del SAMU para enseñarnos cosas nuevas. Hoy, por ejemplo, vamos a aprender qué hacer, no si nos pica, yo qué sé, no creo un mosquito, sino algo un poco más agresivo, Leslie. Básicamente un insecto cualquiera. Ajá. Lo que pasa, Pablo, es que cuando te pica una araña, una hormiga, una avispa, un avispón, cualquiera de estos insectos siempre forma una zona roja, enrojecida, por la reacción alérgica, pero algunos son venenosos y otros no, por eso hay que acudir a que sea evaluado por un médico. Y ahora que ya vamos a entrar en las vacaciones, ¿no? Los chicos también, de repente se quieren ir, yo qué sé, a la selva, hay que tener cuidado con los insectos ahí. Claro, la selva, estás descalzo, estás en el jardín, en la playa, hay alacranes, hay muchos insectos y hay que ver cuáles son venenosos, cuáles no y cómo actuar en ese momento. Y además que vamos a hablar de las picaduras de insectos, ¿no? O sea, nos ha venido como anillo al dedo que el doctor Ciro Maguiña vuelva al programa de la Junta Médica. Él también es infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, pero sí le damos la bienvenida porque llega por primera vez a la Junta el doctor Gabriel Arévalo, pediatra del Hospital Alberto Sabogal, pediatra e infectólogo, porque hoy hablamos de la varicela y el herpes zóster. Así es. Un virus que, cuando hablamos de los herpes, hay 8 tipos de herpes. El herpes 1 es el labial, el 2 el genital y el 3 es la varicela zoster. Vamos a ver esta infección muy común en los niños, bastante frecuente, donde vamos a ver ahora algunas fotos. Hay unas lesiones que son unas bolitas de agua, otras son umbilicadas, Se llaman las costras. pústulas. Las pústulas ya están cuando están complicadas. Ah, ya. Son vesículas, ampollitas. Y la característica de la varicela es que las lesiones están en diferentes estadios, a diferencia de otras enfermedades. Y después uno se cura. Este virus se queda dormidito y cuando me bajan las defensas, cuando uno es un adulto mayor, corticoterapia crónica, gente trasplantados, pacientes con infección por VIH, cualquier condición que me baje las defensas puede volver a aparecer. Incluso un cuadro de estrés. Exactamente, el estrés severo. Ahora hay bastantes personas, Paola, aunque no lo creas, que se estresan pero demasiado por algo que para uno puede pensar que no hay que estresarse tanto, pero sí, salen personas jóvenes con herpes zóster. Entonces podríamos decir, Leslie, que la única forma de prevenir, por ejemplo, el herpes zóster es si yo me he vacunado. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más aquí en la Junta Médica. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la Junta Médica. Y usted hace una pregunta, Leslie, que el hecho de que nos pongamos una vacuna, que si bien va a evitar que tengamos varicela, eso no quiere decir, por ejemplo, de que si yo he tenido varicela de chica, porque no me vacuné, no me hace inmune al herpes zóster más adelante. En teoría la vacunación te debe proteger. Ajá. Pero si no me he vacunado y tuve varicela de pequeña, quiere decir que ya no me va a dar varicela de grande, pero sí me puede dar herpes zóster. Claro, podría. Ajá. Claro, eso es una combinación que vamos a discutir ahora con los colegas, en los cuales las personas que hemos tenido varicela, yo he tenido varicela, hay probabilidad de cuando sea adulto mayor me pueda dar Porque el virus se queda, como dices tú, dormidito en nuestro organismo. Se queda dormido en un ganglio. Y vamos a ver ahora que el cuerpo humano se va a partir como si fuésemos un pan de molde por pedacitos y justamente en el nervio que se quedó, ahí se va a manifestar. Ajá. Ya no en todo el cuerpo. Y solo en esa mitad. En esa mitad de mi cuerpo de un lado, de aquí hasta el otro lado. Hacemos como una línea imaginaria y solo va a agarrar, digamos, la mitad de ese... Nada más. Nunca va a pasar al otro lado. A la otra parte. Si es que pasa al otro lado, que puede darse el caso, ya son casos muy extremos, muy escasos,
podría ser el mismo herpes zóster u otro tipo de herpes. Muy bien, a ver, rapidito, vamos a leer los siguientes datos que tenemos ahí. La varicela es una infección viral, por lo general leve, pero en adultos mayores, embarazadas o con el sistema inmunológico débil pueden ocurrir complicaciones. Atención con eso. Sí, desafortunadamente, como ya hemos visto en algún programa, las eruptivas en niños es bastante manejable. Es una infección muy leve que puede parecer como un resfrío común, con lesiones dérmicas, que puede dar fiebre. Lo que tenemos al paciente, en este caso al niño, en cama, descansando, bien hidratadito y no pasa nada. En adultos, cuando el virus aparece, ahí sí se puede complicar. Puede haber neumonitis, una infección al pulmón, puede haber encefalitis al sistema nervioso y de acuerdo a su estado inmunológico podría diseminarse y ser mucho más severo. Muy bien, a ver, vamos con el siguiente dato. Después de superar la varicela, el virus permanece en el cuerpo oculto e inactivo, como estábamos comentando. Años después, el virus puede reactivarse y provocar herpes zóster, o también conocido como culebrilla. Sí, también le dicen la culebría. Sí, vamos a ver bastante frecuente en adultos mayores, sobre todo en el interior del país o en muchas zonas, donde ya el mismo hecho de ser adulto mayor, las defensas que están en número muy bueno, pero están más débiles. Entonces se vuelve a rebrotar, pero ya en una sola zona nada más. Lo que sí va a ser interesante hoy día, y presten mucha atención, el manejo de estas enfermedades, porque le dan complejo B, que no sirve para nada, le dan antiinflamatorios, naproxeno, ibuprofeno, que no va a servir, y vamos a explicar ahora que hay que usar pues otro tipo de analgésicos y otro tipo de terapia. ¿No? Y ya por último, antes de irnos a la Junta, esto es importante, señores, porque la vacuna previene la varicela por completo o hace que la enfermedad sea muy leve. Así que, bueno, vamos a ir caminando lentamente hacia la mesa de la Junta Médica. Ya pueden quitar el dato, por favor, de la pantalla. Doctor, ¿cómo está? Muy contento. Bienvenido al programa. Muy contento porque aprovecho este par de segundos para agradecer a los médicos que nos han elegido al Grupo Integridad Médica como nuevas autoridades del Colegio Médico, al doctor Palacio como decano y a mí como vicedecano. Y eso es una satisfacción por el amplio respaldo nacional y confirma nuestra leyenda de ciencia, docencia y decencia. Y es un tema que vamos a cumplir en medio de la crisis que tenemos en la salud pública. Y nada más aprovechando ese espacio que gentilmente nos ofrecen para hacer lo que es docencia. Enhorabuena, entonces. Pero además, ¿qué nos ha traído? Porque cada vez que usted viene nos trae algún libro, algún obsequio, algo y nada. No, estoy haciendo otro libro, pero de fotografías. Ah, ya. Tenemos que esperar entonces. Claro, se llama Dermatología Tropical, que incluye también este tema que vamos a tocar. Doctor Arévalo, muy buenos días, bienvenido al programa. Hablamos de la varicela, algo que temen las mamás, ¿no? Sobre todo en los niños. Por eso la vacunación es fundamental. Pero hay muchos padres que no quieren vacunar a sus hijos. Es un tema de todos los días. Hace poco hicieron un programa de paperas. Sí. Lo vi y realmente me parece que un mensaje básico en ese programa y en este es el tema de vacunas, porque prácticamente la vacuna es una medida, como sabemos, costo efectiva, importante, inclusive en países como el nuestro, que obviamente, como venimos diciendo, previene prácticamente por completo la aparición de la varicela y por consecuente las formas complicadas, que son las que justamente son un poco raras, pero que son las que van a causar una amplia mortalidad, ¿no? Sí. Leslie. Sí, justamente antes había muchos casos, ahora estamos viendo muy pocos casos de varicela. Lo que sí vemos más ahora es herpes zóster. Así es. Justamente está ya apareciendo una vacuna para los adultos mayores para que no aparezca esta enfermedad. Sí, es verdad, ¿no? ¿A partir de los 60 años? A partir de 60 años. Así es. Lo que pasa es que en adulto mayor, lo malo de la enfermedad del herpes zóster no es tanto el herpes en sí, porque el herpes aparece y desaparece, es lo que viene después. Viene un dolor muy intenso que se llama neuropatía o neuralgia postherpética, que hay que saberlo manejar desde el inicio porque después es bastante difícil de controlar. Yo lo he tenido hace unos años. Doctor, a usted le pasa de todo. No, es que uno viaja por todo el Perú. Entonces, yo recuerdo lo que tú dices, Leslie, comenzó primero con un dolor en esta zona del corazón. Yo pensé que tenía preinfarto, ¿no? Y era un dolor que fue creciendo, y luego pues aparecieron esas vesículas y que, como bien dice Leslie, agarra, pues, como dice, una carretera del cuerpo donde está el nervio. Y obviamente tuve que tomar las medicinas que vamos a comentar y felizmente el dolor que quedó después fue lentamente, no fue tan severo como otros casos, pero yo le vi en carne propia y eso está ligado al tema del adulto mayor a partir de los 50 años, pierde las defensas, entonces lo que estaba durmiendo vuelve a reaparecer en grado leve, moderado y severo según el tipo de defensas que uno tiene.
A ver, vamos a hablar de las lesiones. A ver, la erupción cutánea por la varicela aparece de 1 a 2 días después del inicio de los síntomas. O sea, se va incubando primero el virus. Sí, obviamente hay síntomas previos de la fiebre o malestar y lo que la historia natural que llamamos de la varicela o el zóster es unas pequeñas lesiones que pueden ser 1, 2 y esas lesiones después se ponen con un líquido, se llama vesícula y eso al tercer, cuarto día entra pus, se llama la varicela ya infectada y no significa que hay un bicho, una bacteria, es el mismo virus que hace que, digamos, se produzca la historia natural, ¿no? Y eso a la semana se pone una costra, se seca y realmente con eso el paciente mejora. Y se puede infectar cuando se rascan mucho porque también hay picazón, tal como se ve ya. Inclusive un dato semiológico que siempre enseñamos es que si bien agarra parte del cuerpo, también agarra el cuero cabelludo y la boca. El doctor como pediatra lo va a describir más claramente, entonces muchas veces abre la boca o el cuero cabelludo es varicela. Sí. Ahí está esa foto y en esa foto podemos ver algo interesantísimo, que las lesiones no todas son iguales, están en diferentes estadios. Eso se llama es otra característica de la varicela. pleomórfica, ¿no? Pleomórfica. Pleo Algunas es están varias, más secas, otras mórfica, están exacto, Ajá. en varias formas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como bien decía el doctor Ciro, las lesiones, ¿no?, tienen unas diferentes fases, ¿no? Aparecen tienen esa característica. Otra cosa a mencionar es justamente, aprovechando la imagen, es que justamente las lesiones suelen aparecer primero a nivel de la cabeza, ¿no? Cerca, ¿no?, al rostro, al cuello, ¿no?, a la cara, y después hacen ya una distribución hacia el nivel del tronco, del abdomen, ¿no? Entonces, como bien decía, primero aparecen unas lesiones que se llaman máculo-pápulo, ¿no?, eritematosas, es decir, son rojitas, ¿no? Pueden ser planas y después se hacen un poquito elevadas, ¿no? Esa de alguna manera es la primera fase. La segunda fase de estas mismas lesiones es que se hacen, ¿no?, se vuelven vesículas, es decir, ampollitas con un contenido de un líquido que se puede volver un poquito opaco, ¿no?, posteriormente. Y finalmente la tercera fase es la fase de costra, justamente, que va a terminar justamente en un periodo de seca, ¿no?, que se le llama. Entonces tiene como 3 periodos bien definidos y que más o menos aproximadamente cada lesión, desde que aparece la manchita rojita hasta que se hace costra, más o menos podría tener un tiempo de más o menos entre 24, 48, 72 horas. Pero eso no quiere decir que 72 horas se termina la enfermedad. Claro. Como aparecen nuevas lesiones, la enfermedad suele tener un tiempo más o menos de una semana, semana y media. Entonces, Y lo otro que hay que agregar, aprovechando las fotos, hay mucha gente que confunde varicela. exacto. Yo como hago dermatología también, es decir, confunden alergias, alguien Sí. comió camarón, se enronchó, tengo varicela. Y luego ¿no? también, doctor, ¿cómo diferenciamos las lesiones de la varicela de las lesiones del sarampión? Claro, obviamente el sarampión como es una entidad que primero es más contagiosa que la varicela, es una recontra contagiosa. De la más. La erupción es muy fina, comienza en todo el cuerpo, es simétrica, se agarra, son lesiones rojizas, digamos, que pican al paciente y siempre hay fiebre antes y prácticamente se distribuye de forma simétrica en todo el cuerpo. No aparecen estos distintos estadios que lo todo descrito claramente. O sea, Que comienza en la cabeza y luego va y la bajando. varicela por eso es estadios distintos, que es insistir. O sea, tiene costra y tiene vesícula. Eso no se da en sarampión. El sarampión es una cosa uniforme, distributiva, y el paciente, pues, como un famoso salpullido que la gente conoce popularmente. Y antes que me olvide, hay una aclaración que escuché al comienzo de Leslie: culebría no le llaman en el Perú. No. Eso es en Perú, por ejemplo, en Iquitos, cuando voy siempre llaman, tenía un riwi. Riwi es un nombre popular para El herpes zóster. el herpes zóster. O sea, hay nombres populares. Culebría es un nombre más, creo, mexicano, que hay que aclarar por si acaso para que la gente, ¿qué es culebría? Eso no es un nombre del pueblo, por si acaso. Muy bien. A ver, Jessica dice, a mi hijo de 3 años le pica todo su cuerpo y le han aparecido puntos con agua. ¿Qué puede ser? Ya le dio sarampión. Bueno, tiene las características, tiene la edad, tiene prurito, ¿no?, esa picazón, los puntos con agua, difícilmente otro tipo de lesiones, otro tipo de enfermedades, ¿no?, exantemáticas que se le llaman, van con esos puntos con agua, ¿no? O sea, probablemente sí tenga varicela. De repente ahondar un poco si los días previos tuvo cierta sintomatología, ¿no?, tipo fiebre, malestar general, baja de apetito, ¿no? Entonces, Aquí, doctor, ya no merece la pena que se vacune. ¿O sí? No, pues, o sea, Claro, ya si es que tiene ya le dio, sentido. Ajá. ¿cuál sentido? No tendría ningún sentido, pues, O sea, autovacunado. exactamente. Exacto. Sí.
Ahora, hay que verificar el tema de los contactos, ¿no? O sea, si hay más niños en la casa, de repente Ahora, ahondar un poco. como le Adultos, preguntaba a o Leslie, ¿no? adultos. Eso no quiere decir que más adelante a este niño le dé herpes zóster. Eso le va a dar probablemente después. Después, cuando bajen Cuando las ya sea defensas. Incluso hay gente que hace varicela sin muchos síntomas. Exacto. Y después, Subclínica, ¿no? pero nunca tenés, y el adulto hace el herpes zóster. Simplemente son formas asintomáticas. A ver, otra pregunta. Dice, mi niña tiene 8 años y aún no le ha dado varicela ni sarampión. ¿A qué edad es riesgoso? A los 18 hay riesgo. Bueno, normalmente el riesgo que pensamos nosotros más son en los adultos. Exacto. Ajá. La vez pasada me acuerdo, tuve una gestante, doctor, con varicela y me dice, me falta un poco el aire, doctor. ¡Qué miedo! Neumonitis. Cuidado. Una neumonitis por varicela. Claro, los pacientes que hacen la forma más severa son, por ejemplo, pacientes con VIH, con cáncer, Claro. trasplantados. Y eso sí, nos da miedo ese tipo. Claro. En niños prácticamente Es Es leve, es leve. es bien leve en general en casi todos los niños, ¿no? Ajá. En todo caso, ¿qué le recomendarían a la señora que no sabe Que escribir? los cuide. O Que le dé, pues. Sí. que le dé- Antiguamente, ¿qué hacía la gente? Juntaban a todos, Si como un dice niño del Félix. colegio Ajá. tenía, que se contagie. No había vacunas, era la mejor forma, ¿no? Y era una forma popular que la gente, digamos, se autovacunaba en el colegio, ¿no? Pero ¿se podría vacunar a esta edad todavía? Se puede vacunar desde el año de edad. O sea, Desde el año O sea, se- que claro. si quiere prevenir entonces, que se vacune Exacto. mejor el niño y asunto solucionado. Así es. Ujú. A ver, ¿cuáles son las posibles complicaciones de la varicela, Leslie? Tenemos una que es bastante frecuente, que es la neumonía, una que nos asusta bastante, que es la encefalitis. Hay inflamación hepática, hay problemas hemorrágicos, básicamente por el compromiso hepático que puede haber. Sí, creo que en lo personal yo he visto más neumonitis por varicela que encefalitis. ¿no? En adultos. En adultos. En niños, y niños, en la niños, infección secundaria. la infección del cerebro, la encefalitis, Así es. Sí. la cerebritis no es tan frecuente, pero los casos que yo he visto al menos son bien severos, ¿no? Son bien convulsionando, antecedente de varicela hace un tiempo, y finalmente imágenes del cerebrito tienen ¿Y por qué se compromiso. complica la Sí, varicela? eso me olvidé, hay que agregar infección de piel, porque es importante. El brote de Trujillo Infección de que piel. hubo, recuerden, El primero, ¿no? asustaron y se hizo un estudio. Fue la infección al rascarse, al contaminarse por los gram positivos y eso causa septicemia. O sea, la principal complicación incluso de muerte son las infecciones secundarias. Por eso es importante calmar la picazón y tratar la infección. Y obviamente esas que uno ve más en adultos. En adultos, yo recuerdo una colega de una neumonía casi se nos muere, ¿no? En niños generalmente las complicaciones son mucho más, digamos, benignas. Menores. Y obviamente existe, incluso hay otitis, encefalitis, ¿no? Pero no se olviden que las infecciones de piel, las piodermitis secundarias son las que pueden dar más complicaciones en el niño y en el adulto. Ujú. Doctora Arevalo. Ahora, ahondando un poco más ese tema de por qué se dan estas complicaciones, uno, como bien dice el doctor Ciro, a la cabeza están las infecciones cutáneas, dermatológicas, que son las rascarse. primeras que pueden llegar a un estado fatal del paciente muy claramente. Fundamentalmente, el tema ahí es básicamente higiene, ¿no? Limpieza, prevenir a que no se infecten esas lesiones. Pero en segundo lugar, de alguna manera, si uno quiere un poco mencionar lo que dijeron sobre encefalitis, sobre neumonitis, realmente eso también va a depender de las defensas del propio huésped, ¿no? Justamente la vacuna previene sobre todo, ¿no?, contra las formas severas, ¿no?, contra las formas severas complicaciones, exacto, ¿no? Entonces un poco va por ahí la cosa, ¿no? Muy bien. A ver, nos vamos a una pequeña pausa aquí en el programa, pero como siempre, vamos a leer la consulta que nos llegan de los televidentes. Ana, ¿es cierto que el herpes zóster está relacionado con el sistema nervioso? Si te da una vez, ¿te puede volver a salir? ¿Se puede evitar? Pausa y regresamos. Hoy en la Junta América estamos hablando de la varicela y el herpes zóster. Y vamos a responder la consulta de Ana, ¿no? Dice, ¿es cierto que el herpes zóster está relacionado con el sistema nervioso? Si te da una vez, te puede volver a salir. ¿Se puede evitar? Varias consultas, las que nos ha hecho la televisión. Sí, la respuesta es muy sencilla. El herpes zóster, mi caso personal, cuando entra el virus, este virus queda en su Sheraton, que es el nervio, ahí duerme.
Está feliz. Entonces, obviamente, el cuerpo lo controla y, obviamente, como bien decía el doctor Soto, en ganglio, donde prácticamente donde está durmiendo tranquilo. Y este ganglio es del sistema nervioso. Por lo tanto, sí está ligado porque es el lugar donde habitualmente descansa. Y es la razón porque cuando uno en los 50, 60 se despierta y aparece el famoso herpes zóster, compromete el nervio. El nervio es el principal órgano afectado y la gente, más que la lesión cutánea, es ese dolor nervioso. Ajá. Que hay casos severísimos, que hemos usado de todo, hasta acupuntura, y hemos tenido hasta que operar. Yo recuerdo un paciente que tuvo por acá que no le calmaba nada. Entonces, el compromiso nervioso sí está ligado a su hábitat y a la complicación, la llamada neuralgia herpética y la posherpética, que es bien bravo de tratar. Es decir, eso les digo por muchos pacientes que hemos visto, y mientras más viejito, más complicado. Peor, porque él es hipertenso, diabético, entonces, y las medicinas que hay que darle, gabapentin, neurontin, en fin, y es un arte la medicina, pero sí está muy ligado, y felizmente no tiende a volver. O sea, he tenido raras veces que un paciente vuelve a hacer un herpes, a veces ya sin erupción. Pero sí podría, doctor. Podría, y especialmente en gente con cáncer. Sí. Gente es que bien raro. de quimioterapia puede volver, pero usualmente da una vez o 2 veces y nunca más. Ahí queda. Y queda el dolor del nervio, ¿no? Ajá, ese es un ejemplo de herpes zóster. Así es la famosa dermatoma que llamamos la famosa carretera del virus del herpes. Lo vemos es de una mitad, nada más. Claro, una parte. De una sola zona que el nervio justamente va a inervar esa parte. En cambio, si yo tengo eso en varias carreteras, sospecho que tiene cáncer o VIH. Se llama la forma diseminada, que es una forma más grave, ¿no? Muy bien. Ese está en la pierna, creo, ¿no? No, ese tiene el tronco. Es lo que yo tuve. Debajo de la mama izquierda. Así es. Ajá. ¿Y de cuánto tiempo ya empieza a desaparecer las lesiones, el dolor? ¿Es progresivo esto? ¿El dolor puede estar meses ahí? Yo hablaría del caso de los adultos. Ajá. Usualmente las lesiones en una semana deben ser controladas, ¿no? Sí. Con los medicamentos que damos. Y ojo, los medicamentos para que funcionen sean solo los primeros 2 o 3 días. Ya a partir del tercer día ya no funcionan los medicamentos antivirales. Y la secuela, digamos, la complicación que es el dolor, puede demorar meses hasta años. Usualmente demora 2 a 3 meses, es lo usual. Y va calmando con las distintas medicinas. Pero hay gente que dura, repito, hasta años. Y vuelven, van al neurólogo, al neurocirujano, al traumatólogo, al huesero, porque es un tema, pero felizmente es una minoría, pero el dolor posterior sí dura semanas a meses, promedio 2 a 3 meses. Sí, en lo personal, cuando un paciente llega con herpes zóster, siempre le empiezo tratamiento para la neuralgia, así no le duela nada. Porque de verdad, manejarlo desde inicio te bloquea la posibilidad de que pueda aparecer este dolor, porque es bastante intenso. Lo que vemos ahí en la figura, en la pantalla, este herpes cuando aparece en la parte de la cara, en la parte facial, usualmente es en adultos mayores, pero también cuando uno lo ve, piensa mucho en inmunosupresión. Un joven que venga con esto en la parte de la cara, yo pienso mucho en infección por VIH. Es bastante frecuente. ¿Y también se puede complicar la vista ahí, el ojo? Sí, claro. Claro que sí. Casualmente un estudio que conozco hace años, se encontró que un paciente con VIH, antes que tenga ya la prueba positiva, había tenido herpes zóster. Entonces le preguntan antecedentes, joven que tenga herpes zóster, ojo, sospechemos esta enfermedad de VIH. Muy bien. Vamos a repasar cuáles son algunos de los síntomas iniciales, ¿no?, que aparecen con el herpes zóster. El primer síntoma es dolor en una franja de la piel. Vamos a seguir repasando cuáles son los síntomas, pero antes vamos a una pausa chiquita y regresamos. Muy bien, estamos repasando cuáles son los síntomas del herpes zóster, ¿no? Habíamos dicho el primero, que es el dolor en una franja de piel. Este dolor puede estar acompañado de picazón o ardor. Luego van a aparecer unas pequeñas ampollas en racimo y el área afectada suele ser extremadamente sensible. ¿De acuerdo con estos síntomas? Sí. Mira, lo que agregaría... ¿Usted que lo ha tenido? Yo diría lo importante, el dolor. Hay gente incluso que tiene dolor y no lesiones dérmicas. Sí. Y es bien importante eso. Y el dolor es una característica que no le deja dormir, ¿no? Uno a la hora que se echa, uno se acuesta, ¿no? Sí, le molestan. Tampoco no es un dolor, pues, digamos, de tipo infarto, como un puñal, claro. Pero es un dolor que incomoda todo el día. Pero es un dolor, doctor, que está como, uno siente que está irradiado por todo el cuerpo. Es un dolor espeso. Ajá.
espeso, que molesta, ¿no? Que duele, que a la hora que te pones la camisa, a la hora que te acuestas, o sea... Y ni las medicinas hacen efecto. Por eso a es que hay veces. que dar antineuríticos, ¿no? Para que calman, y eso obviamente ya es el manejo del médico dependiendo del tipo y la gravedad del dolor. Por lo tanto, el dolor sí es un síntoma de inicio y que persiste. Extraordinario. En cambio, las lesiones esas cutáneas que han mostrado, usualmente con los antivirales se secan y no pasa nada. A veces infectan. Lo que pasa, Leslie dijo un dato muy importante. La gente abusa de antiinflamatorios. Y los antiinflamatorios son muy peligrosos. Claro. Y la gente cree que usar un A o B o C, eso genera gastritis, genera problemas de daño renal. Y eso, por lo tanto, el mensaje es calmen el dolor. Y los antiinflamatorios están prohibidos y proscritos. Y la gente abusa antibióticos. Ahora que tenemos el tema de uso racional, los antibióticos sirven cuando se complica, pero la gente quiere el herpes tratarlo con antibióticos, otro grave error para el manejo de lesiones cutáneas. Doctor Arévalo, ¿usted ha visto herpes zóster en niños? Muy raros casos. Antes era bien raro por lo que se sabe, pero hoy en día realmente pueden ser muchas causas que pueden hacer que realmente el niño se inmunosuprima, ¿no? Por enfermedades, qué sé yo, que comprometan el sistema inmune, que coman cáncer en niños, ¿no? Leucemias, linfomas. Niños que a veces utilizan corticoterapia importante por una enfermedad de fondo, inmunosupresión, diversas causas que pueden hacer que el niño sí pueda, ¿no? Niño o adolescente pueda hacer herpes zóster como tal, ¿no? Algo a mencionar, digamos, digamos que quizá en la primera parte no se ahondó mucho, era el tema de cómo se contagia la varicela, que me parece importante ahí mencionar. Parece que, claro, cualquiera podría entender que la varicela se contagia por las lesiones directamente, porque finalmente la clínica, el síntoma cardinal es fundamentalmente las lesiones en piel. Sin embargo, se sabe que la varicela fundamentalmente se contagia por vía aérea. Es decir, días antes, ¿no? Incluso hasta 2 semanas antes puede ser que el contagio ya lo haya tenido, ¿no? Entonces, la típica, ¿no? El niño, ¿no? El infante está en una guardería, ¿no? Hubo alguien que comenzó con varicela. Y la exposición, el hecho de que haya sido expuesto este niño sano inicialmente, puede que incube la varicela y 2 semanas después, una semana o 2 semanas después, recién debutan brote. los síntomas. Exactamente. Entonces, el contagio, si bien es cierto, se sabe que puede ser por lesiones, lo más fundamental es entender que es por vía aérea, es decir, inclusive hay síntomas catarrales al inicio de la varicela, o sea, tos, ¿no? Un poco dolor de cabeza, coriza, exactamente. Y el achís, y justamente si eso se queda en el ambiente y el niño lo inhala, lo respira, puede desarrollar varicela en el transcurso de las siguientes semanas. ¿También puede haber dolor de estómago? Claro, como síntoma general, ¿no? Como malestar general, que los niños a veces lo refieren como dolor de barriga, dolor de cabeza, decaimiento, falta de apetito. Entonces, sí puede haber, ¿no? En el contexto de síntomas prodrómicos, ¿no? Es decir, antes de que aparezcan las lesiones. En el caso de los niños, ¿cómo tratamos la varicela? Básicamente lo que hay que entender es que la varicela, como es una infección viral, ¿no? Es un virus, el virus va a tener todo su proceso en el cuerpo y lo que hay que hacer es tratar de disminuir los síntomas, es decir, manejar la fiebre, que puede haber fiebre, básicamente darle paracetamol, lo único, aunado a lo que mencionó el doctor Maguiña, en ellos obviamente con mayor razón prohibidos los antiinflamatorios, inclusive hay una entidad que es rarísima, pero que puede darse que justamente se asocia a la varicela, que es la utilización de, en general, medicamentos antiinflamatorios en niños que tienen varicela y que hacen un síndrome de Reye, ¿no? Que es decir, una inflamación a nivel del cerebro y del hígado, y que los raros casos que se han reportado han sido básicamente fatales, ¿no? Incluso faceítis necrotizante. Inclusive también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta en lo que es manejo, paracetamol, manejar la fiebre, dieta blanda. Y algunos tips para bajar la picazón. Antihistamínicos, por ejemplo, ¿no? Dar por vía oral antihistamínicos, baños, ¿no? en agua tibia, ¿no? A veces se puede utilizar, qué sé yo, pues tilo, manzanilla. Manzanillas, y cortarle por ejemplo, bien las uñas, ¿no? A los exacto, niños. porque justamente una de las complicaciones, hemos hablado, que es que estas lesiones se infectan. Entonces, una medida bastante general, bastante simple, es tener las uñas de los niños bien cortadas, las manos bien limpias.
Y como se dan cuenta, son medidas generales, ¿no? Y los niños no están en contacto con el abuelo, la abuela ni la gestante. Exacto. Porque hay que aislarlos. Ahí sí hay que aislarlos porque los abuelos son querendones, pues, ¿no? Bien, nietecita, ¡zas!, le contagia. Exacto. Muy bien. A ver, seguimos con las consultas. Gladys, mi esposo tuvo herpes zóster hace un año. ¿Podría volver a darle? Él tiene 64. ¿Se parece a una consulta que ya Claro, respondió hace un ratito? como decíamos, usualmente nos da una vez, raramente 2 veces, que es el mismo virus que vuelve a aparecer. Entonces yo diría, en términos prácticos, generalmente da una sola vez. Y podría darle, es una cosa rara. Es bien raro. Básicamente da una vez y no debería dar otra vez. Muy Siguiente bien. pregunta. A ver, seguimos con los datos, vamos con otra pregunta. Seguimos con otra pregunta. Claro, Alejandro dice, tengo 35 años, nunca tuve varicela, pero tampoco me vacunaron y soy profesor. ¿Aún me puedo vacunar? Y si me contagiaran, ¿me daría varicela o herpes zóster? Ah, buena pregunta. Excelente. Yo diría, si nunca ya te ha dado, obviamente, la vacuna usualmente se da en los niños y adolescentes. No hay vacuna para esa edad. Vacunas a partir de los 50 y dicen 60 años, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso, sí te puede dar y se te puede contagiar, pero tanto en tu edad es una edad donde no hay vacunas. Solo cuidarte en las medidas que hemos señalado para que no te dé. Por lo tanto, si te va a dar, te va a dar o varicela del adulto, que es más complicada. Sí, me daría varicela. Muy bien. A ver, vamos a repasar cuáles son algunas de las complicaciones del herpes zóster. Herpes zóster oftálmico, ¿no?, que era lo que te estaba consultando Leslie, y el herpes zóster óptico. Claro. El herpes del ojo sí es bien importante, aprovechando esta audiencia. Hemos visto muchos pacientes con VIH y mucha gente que... Adultos mayores. Adultos mayores, y eso requiere uso de medicamentos por la vena, porque pueden quedar ciego el paciente o hacer una infección. Entonces, por lo tanto, si le da, es una emergencia médica. Es bien importante, hay que hospitalizarle a ciclovir endovenoso. Esto no se cura con cremitas ni con gotitas, que quede claro. Requiere uso y precoz, porque así como hay este herpes en el ojo, hay también herpes en el cerebro, la encefalitis, ¿no? Por lo tanto, es una emergencia médica que requiere hospitalización y manejo endovenoso. En el caso de que esto suceda en un adulto mayor, vemos ahí la fotografía, puede pasar desapercibido, ¿no? No, es bastante... Ahí sí se ve más. Ahí sí se ve aparatoso. más. En la anterior Es bien fotografía no. aparatoso, al contrario. es todo el oftálmico, toda esta zona de la cara. En la anterior fotografía no se veía Claro, mucho. que Aquí sí se aparentemente nota más. Al comienzo comienza con unas pequeñas vesículas, ¿no? Y se rascan y creen que es una alergia, ¿no? O que la pica algo, pero uno ve que eso comienza a crecer rápidamente, ir al oftalmólogo, La distribución. es decir, y ahí el dolor importante, ¿no? Entonces no esperen que el ojo esté complicado, y sí, un dato que hemos visto es mucha infección. En el ojo se infectan generalmente. Entonces, aparte de la ciclovir, hay que darle antibióticos también por la vena, porque si no puede perder el ojo o complicarse más. Ahí también el oftalmólogo también ayuda mucho, es parte del Y el otro, el óptico. que agarra el nervio justamente de la audición. Ramsay-Hunt, el famoso síndrome de Ramsay-Hunt. También es una cosa rara. O sea, más vemos del ojo que del oído, que también de vez en cuando en adultos mayores se da. Sí, Estamos viendo, ¿no?, la imagen. Así es, se llama Ramsay-Hunt, un nombre el que lo describió, pero yo diría, en mi experiencia he visto solo 2 casos en estos años. Es bien raro, hubo uno el año pasado en piso de medicina, por ejemplo. pero era un viejito. Sí, un adulto mayor. He visto un solo caso nomás en eso. Sí, o sea, por lo tanto, esto es poco frecuente y a veces se confunde con infecciones, con hasta neoplasias, ¿no? Porque es una zona poco frecuente. Muy bien. A ver, vamos a continuar con algunas dudas de nuestros televidentes. Digna dice, ¿el herpes zóster también sale en la parte íntima? ¿Cuántos días dura? ¿Qué Bueno, medicamentos puedo tomar? A ver, hagan aquí la diferencia entre el herpes zóster y el herpes genital, por Bien favor. importante. Exacto. Mira, el herpes zóster, como he dicho, usualmente agarra en el tórax, en estas zonas, a veces la cabeza. En cambio, el herpes genital es otra cosa. El herpes genital es causado por la familia herpes. Hay el tipo 1, el tipo 2. El tipo 1 da las lesiones en la boca y el tipo 2 el herpes genital, que es frecuente en la edad donde uno tiene sexo. Y obviamente el herpes genital da también vesículas, ¿no? O la vulva se inflama, o en el hombre también aparecen vesículas en el pene, y luego también hay dolor, muy parecido, pero obviamente eso se da en la etapa, digamos, de que tiene sexo la persona. Usualmente veamos aciclovir o valaciclovir y eso se controla. ¿Pero qué pasa? En mujeres hemos visto que tienen a tener la neuralgia recurrente. Después que tienen 2 años, 3 años, vuelven a tener dolores. Ya no hay vesículas.
Entonces, ellos sí tienden a reactivarse. El herpes genital, especialmente en la mujer, tiende a volver muy frecuentemente. Y eso está asociado a lo que decía el doctor Soto, el estrés y obviamente a veces infecciones secundarias. Por lo tanto, el herpes genital es distinto de la varicela zóster y es frecuente en gente joven y muy frecuente en mujeres. Entonces, para que le quede claro a Digna, la varicela zóster no va a salir en la zona genital. Exactamente. Puede salir. ¿Ah, Puede sí? ser, puede salir. Puede salir, Ah, ya. claro que sí. Pero no porque es lo no es lo común. normal, no es lo frecuente. Ajá. El tratamiento es igual, como dice el doctor Maguiña, y básicamente hay que hacer la distinción cuando vemos la distribución, porque también, igual como hay nervios en esta zona, hay nervios en esa parte genital. Pero el tratamiento es igual. Incluso yo recomiendo a mis pacientes que tienen herpes genital, hombre o mujer, en un año 3 veces, le doy prevención a ciclovir 6 meses para evitar la recurrencia. Es una conducta que hacemos a los que tienen herpes genital recurrente, que es otro síndrome. Muy bien, doctores, momento de hacer una nueva pausa en la Junta Médica. Al volver, el SAMU. ¿Qué vamos a aprender hoy día, Leslie? Vamos a aprender qué hacer si nos pica un insecto, porque hay muchos insectos en todas partes, así que no se lo pierdan. Arrancamos el bloque de emergencias médicas, como siempre, acompañados del doctor Carlos Malpica del SAMU. Estamos también con Lucero y Rosa, ¿no? Doctor, ¿qué hacemos si nos pica un insecto? Miren, el 99% de casos son domésticos, ¿no? 48 horas y se resuelve. Medidas mínimas. La idea es identificar cuáles son las situaciones en las cuales una picadura banal se puede complicar, ¿no? Entonces, inicialmente lo que hay es una roncha, ¿no? O puede varias ronchitas. Claro, dependiendo del insecto que nos pica. Así es. Una araña, Generalmente etcétera. agua y jabón, no usar Ajá. alcohol, usar compresas frías y básicamente valorar más o menos cuándo empezó. Pero pueden haber otros síntomas mucho más severos, ¿no? Por ejemplo, falta de aire, dificultad para mareos, vómitos, fiebre. Eso cuando uno ya es alérgica a la picadura. Claro, justamente la picadura al final es una proteína. O sea, en el veneno hay una proteína y puede producir varias molestias. Pero algunas personas, especialmente los asmáticos, por ejemplo, digamos, tienen predisposición a hacer alergias o cuadros más severos. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, la picadura de abeja, por ejemplo, o sea, produce dolor, irritación. Claro, se inflama, se hincha. Claro, pero si no es alérgico va a ser un cuadro mucho más aparatoso, que incluso puede ser mortal. Ajá. Entonces los signos más frecuentes de alarma serían palpitaciones, dolor torácico, falta de aire, mareos, incluso convulsiones, ¿no? Inmediatamente si ocurre eso, llamar al 106 al SAMU o dirigirnos directamente a la emergencia de un hospital. Claro, porque a veces no sabemos si somos alérgicos o no. No se puede A saber. veces nos damos cuenta cuando Sí, sufrimos cuando la picadura. sucede. Ajá. Entonces, en el primer momento de la exposición a la toxina, uno puede saber cómo es la evolución. A veces no se puede saber si fue una arañita, si fue una abeja, fue una pulga, una garrapata. A veces no se puede saber. Porque generalmente ocurre en la noche, ¿no? Nos despertamos ya con la molestia. Pero si asociado a esto hay estos síntomas descritos, entonces el tema es severo. Aquí las que más se preocupan sobre todo son las mamás, ¿no? Si esta picadura ocurre pues en un niño pequeño o en un bebé. Claro, lo que puede haber es, por un lado, una reacción alérgica inicial y luego lo que puede pasar es que se infecte. Hay que cortar las uñas al filo para evitar el rascado, porque es una puerta de entrada. La piel es un mecanismo, una barrera de defensa y al estar perforada, digamos, facilita el ingreso de gérmenes. Si a las 48 horas de una picadura no se ha resuelto, entonces hay que valorarla por un médico, porque podemos tener una infección, una celulitis secundaria, o podemos, o puede ser incluso otra enfermedad, ¿no? Hemos estado viendo hoy día en el programa el herpes zóster, por ejemplo. Así es. Incluso la varicela. Se puede confundir a veces erupciones con una picadura, ¿no? O con alergia, como decía el doctor Mayer. Claro, o incluso con enfermedades por ácaros, ¿no? El rasca-rasca. También puede dar un sarpullido a veces parecido. Pero si en 48 horas no desaparece, no hay mejoría o aparecen nuevos síntomas, inmediatamente acudir a un médico para evaluar la picadura, ¿no? A ver, repasamos entonces lo que debemos hacer. En primer lugar, lavamos, ¿no?, la zona afectada con agua y jabón. Sí. Y sería No usar alcohol. A veces pensamos que porque duele el alcohol o arde, entonces ya me estoy desinfectando más, ¿no? Y eso no es cierto. Doctor, ¿y si aplicamos, no, mentol, para que no nos pique tanto? No, ese en todo bueno? caso hay algunas cremas tópicas que tienen un poquito de corticoide, se podría usar. La otra es
como máximo usar un antihistamínico vía oral, clorfeniramina, loratadina como máximo, si hay dolor, paracetamol. Pero si en 48 horas esto no se nos resuelve, inmediatamente solicitar la evaluación por un médico. Si vamos, por ejemplo, a algún lugar al aire libre o nos vamos a la Eso. selva, algunos padres no quieren que sus hijos utilicen repelente porque también es tóxico esto. Sí, pero es una medida preventiva, ¿no? Sobre todo las personas que tienen riesgo. Si hay una persona que es asmática, por ejemplo, que tiene incidentes con mariscos o ha tenido exposición a picaduras, hecho reacciones alérgicas severas, lo que tiene que usar es repelente, ¿no? De todas maneras. Ujú. Bueno, hoy hemos hablado de las picaduras de insectos, pero si hablamos, por ejemplo, de una picadura de un reptil, de una serpiente, eso sí es otra cosa. Claro, ahí hablamos de cosas mayores, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque hay algunos ofidios en la selva que pueden, en cuestión de minutos, progresar y generar incluso la muerte, ¿no? La mayoría, felizmente, da algunas horas. Y eso hay que marcar y hay que ver la evolución, ¿no? Si en 2-3 horas aumenta el edema, hay fiebre y evolucionan los síntomas, el tema es grave, ¿no? Hay un antídoto que es el suero antiofídico que justamente en estas zonas de la selva se dispone, ¿no? Justo está claro todo. Maguiña que tiene Claro. amplia. El doctor Maguiño está que quiere experiencia, hablar hace rato si no le damos paso. Está escuchando, pero doctor, a ver, ¿qué dice usted? Coincido con gran parte de lo que ha dicho Carlos, mi querido amigo, y yo diría que añadiría un dato que hemos visto en la experiencia personal en la gente que es alérgica. Muchas veces les ha pasado una pequeña insecto en la selva. Recuerdo un amigo, doctor Suárez, de Fiquitos, y casi se muere. En pocos minutos, horas, se hinchó su cara. Entonces, esa gente se puede morir en el campo. Entonces, la gente alérgica que va a grandes viajes o lleve su adrenalina porque se puede morir. Entonces, hay mucha gente alérgica en el Perú. Entonces, tengan cuidado en los viajes largos, en los viajes que no saben, en las aventuras, ¿no? Porque ni el antihistamínico ni el corticoide, solo la adrenalina. Recuerdo un paciente mío que se fue a Japón y se fue con su adrenalina. Comió un dulce japonés que tenía probablemente camarones, se hinchó su cara, le falta aire y le pusieron su adrenalina. Creo que es una medida importante de emergencia. Y en el caso de los ofidios, que vemos siempre, ojo ahí en la costa peruana, en toda la costa peruana, digamos, los Botros pictus, felizmente no son letales y hay tiempo para actuar. Como bien dice Carlos, lo mejor es el suero antiofídico, pero un tema que hay que recordar que eso se aplica en hospitales y centros. Felizmente no causan alergias, hay que poner por la vena, usualmente requieren 2 ampollas. Y la araña, que es otro accidente que vemos en esta época, donde hay muchos accidentes por el tema del calor, lamentablemente el suero no protege como las serpientes. Y las arañas sí da tiempo para actuar, demoran 2-3 días las complicaciones y la gente se preocupa por su piel, preocupe por su riñón o su hígado. Por lo tanto, mejor que vaya a un hospital o un centro que es mejor manejar. En el caso de las arañas, porque sí hemos visto morir por mal manejo. Y en el caso de las serpientes, que si usa emergencia, da tiempo para evacuarlo. Y obviamente tenemos felizmente en la selva y en la costa sueros para actuar. Y ahí sí el suero protege más en el caso de las serpientes venenosas, que son los famosos jergones, en la selva y en la costa. Por lo tanto, no es una ultra emergencia asustarse, ¿no? Hay gente que incluso cuando le muerde una serpiente hacen cosas malas. Hacen la incisión, la chupadita. No incisión, no alcohol, no chupadita y no torniquete. Es un tema que antes se hacía, porque bien lo dijo Carlos, hay medidas inmediatas. En la selva poner torniquete y ligaduras peor empeora. Eso lo hemos visto, gangrena. Por lo tanto, insisto, no incisión, no chupadita, no alcohol y no torniquete para evitar complicaciones de mal manejo. Ajá, muy bien. Ese es el efecto de las películas, pues. Ah, eso es. Es el efecto de las Miramos y luego películas. queremos hacer lo mismo en la vida real y no funciona, amigos, eso es ficción. Leslie también está sintiendo, él es infectólogo. A ver, doctor, por Sí, favor. Lo que yo quisiera añadir básicamente son 2 cositas. Una, que usualmente cuando las mordeduras de arañas o insectos que no son venenosos siempre se pone rojito, bien parejito, bien bonito. Cuando es venenoso usualmente se pone más oscuro, como la mordedura de araña casera, que se pone negro, morado, violeta en la siguiente media hora, que es una emergencia médica. Y lo otro es que aprovechamos ahora el espacio que vamos a entrar en verano. La araña casera le gusta dormir donde no se mueven las cosas. La ropa de verano está ahorita en un cajón que nadie la ha movido. Ahora que vamos a usarla, por favor, sacúdanla bien, porque ¿cómo son los accidentes? Me pongo el short que ese tiempo no lo usaba y me muerde la pierna.
Entonces, justamente hay que exprimir la ropa y lavarla o moverla bien antes de usarla. Y el planchado, ¿no? Y plancharla también. Que es parte, no es para que esté lisa y bonita, sino Sino es para parte evitar. parte de la esterilización. Como prevención. Muy bien, doctores, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en la Junta Médica. Hoy qué bien te han maquillado, si parece real. Sí, y está todo, buena la... ¿no? Perfecta esa maquillada de picadura. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la Junta Médica. Muy bien. Volvemos a la mesa de la Junta Médica. Vamos a responder la consulta de Jorge. Me dio varicela en octubre y posterior a eso me quedaron manchas y se me adormecen las manos y yemas de los dedos. ¿Esto es a causa de la varicela? ¿Qué puedo hacer? La respuesta es sí. Generalmente el herpes deja pues manchas, ¿no? Deja como un recuerdo, ¿no? Y eso no se va a desaparecer, prácticamente es parte de la historia natural de la enfermedad. Y como decíamos, un grupo hace el dolor, que dura usualmente 2 a 3 meses. Y obviamente si él persiste eso, mira, ya más de 2 o 3 meses, ojo, no le echen la culpa a la varicela, capaz tiene un problema de los discos, capaz tiene un problema de hernias, que le causa esos problemas de las parestesias, por lo tanto... O diabetes. Sí, o diabetes, por lo tanto hay que evaluarlo por un neurólogo si realmente no le echen la culpa a toda la varicela. Ajá. Sí, yo veo la cara de Leslie que está. Por favor, tradúceme esos gestos mientras lees la pregunta. Claro, lo que pasa es que si le dio el herpes zóster acá en el brazo, que puede ser, puede ser una explicación. Pues si no, en otra parte no tiene nada que ver con el Así doctor es, Maguiño. así es. Lucía, 59 años, dice, tengo herpes zóster desde hace 30 días. Tengo dolor en la cadera, parte posterior, y esto no me deja dormir. Me dieron medicamentos por 5 días, pero el malestar continúa. ¿Qué puedo hacer o tomar? Pregunta muy sencilla. Sí. ¿Qué está tomando? Uno. Usualmente, digamos, uno da aciclovir o valaciclovir. Y para el dolor puede dar desde el paracetamol hasta el tramadol para el dolor, pero usualmente lo que funciona es... El tramadol es bien fuerte, ¿no? Claro, Sí. los antineuríticos. Yo uso mucho antiguamente la amitriptilina, que es un viejo medicamento antidepresivo que lo sigo usando. Es barato y bueno, incluso ahora está en el petitorio de los genéricos. La gente ya no se olvidó de la amitriptilina. Hay también gabapentin, hay varios antineuríticos que son caros y hay que usarlo muchas veces o solo o combinamos con carbamazepina y cuando no funciona usamos la acupuntura. Por lo tanto, el malestar requiere un cambio de medicamento o agregar y eso tiene que verse por los médicos tratantes. Y esto, repito, demora semanas a meses. No esperen ese dolor calmarlo en una semana. Si incluso aumenta más, significa que esa medicina A no funciona, hay que cambiar por la B o combinar, que es el arte de la medicina. Y básicamente habría que agregarle, doctor, porque solamente le han dejado 5 días. Le han Claro, dejado muy poco, solamente ¿no? aciclovir. Así es. O eso también es un error que gente que no maneja mucho el herpes zóster es dejar analgésico por 5 días, pero desafortunadamente, como la señora mismo dice, hay mucho dolor. O sea, la idea es usar algo para el dolor, en este caso neuropático, el dolor del nervio. Ahí usamos para analgésicos el tramadol y para la parte del dolor se puede usar amitriptilina, que va muy bien, que es justamente con lo cual se comparan los estudios actualmente Sí, con sí, amitriptilina. Se usa gabapentina y se usa pregabalina. Así es. ¿No? Ya eso es cuestión ya del colega que maneje, porque es como una receta de cocina, para cada paciente es diferente. Muy bien. A Dicho ver, sea de Linda paso, dice. Sí, hola. Sí. Ay, perdón, doctor. No, solo para acotar sobre el tema del aciclovir en niños. Por cierto, el uso de aciclovir es bien rara vez utilizada, básicamente en ambientes intrahospitalarios, ¿no? Pacientes que cierto. están ¿no? con alguna complicación importante, pero de manera precoz. O sea, no tiene ninguna utilidad utilizarlo ya en un niño que ya tiene relación de varios días, ¿no? Que está hospitalizado, no tiene ningún sentido. Hay raros casos que se utiliza aciclovir, muy contaditos, ¿no? Ok, perdón, doctor. No, no te preocupes. Había visto que iba a hablar. Linda dice, estoy gestando y tengo una hija de 8 años a la que no le he dado varicela. Si le da, ¿me puede perjudicar? A ver, Claro, doctora justamente Arévalo. hay un rubro ahí que hemos dejado que es justamente las gestantes, ¿no? Ajá. Ahí el riesgo es que, claro, si la señora que está gestando adquiere la enfermedad, adquiere el virus, sobre todo en el primer trimestre, se dice también dentro de la primera mitad del embarazo, antes de las 20 semanas de gestación, es posible que, es raro, pero es posible que se genere un herpes, una varicela gestacional, es decir, en el feto. Eso es catastrófico, realmente, pero entender que realmente si una mujer gestando le da varicela, el riesgo básicamente está entre el 1 y el 2% que el feto haga finalmente la enfermedad. Si es que ese fuera el caso,
realmente las posibilidades con las que nazca con problemas es necesariamente un poco alta. Es rarísimo los casos que han habido, pero básicamente desarrolla, ¿no?, problemas congénitos, ¿no? Finalmente, En ¿no? el primer trimestre. En el primer trimestre, eso sí. Si se contagia después, realmente la probabilidad realmente es bien baja, ¿no? Sí. Gabriel, y si ya le da varicela a la niña, ¿cuándo puede volver la mamá a agarrar a su niña? Bueno, hay un tiempo, acuérdense ¿no? Hay unos tiempos establecidos. Si la niña tiene varicela, realmente acuérdense que la niña puede contagiar a cualquier otra persona hasta que esté en seca, es decir, hasta que las lesiones estén todas en costritas, hasta ese momento, que es más o menos 7, 8 días en promedio, desde que apareció la primera lesión, ¿no? Después en adelante, la posibilidad que contagie a su mamá o a otra persona es mínima, ¿no? Nula prácticamente. Perfecto. Víctor, ¿qué síntomas, qué síntomas presenta una persona que tiene varicela por primera vez a los 30 años? ¿Es más riesgoso? Lo comentamos con una pregunta anterior, los adultos, se entienden a partir de los 18 años hasta los 50, ¿no?, que es la segunda edad, hacen que, aparte de las lesiones cutáneas que lo vemos, hacen complicaciones. Entonces, este paciente después de una lesión cutánea puede ser neumonía o encefalitis. Yo he visto casos. Pues el adulto es más riesgoso de complicarse. Las noticias el año pasado decían, epidemia en Trujillo, se están muriendo. Eran niños complicados por las cosas que hemos comentado, pero los adultos que no tuvieron la exposición de niño o se contagiaron en esta edad pueden hacer cuadros más severos. Por eso tienen que ser vigilados, manejados precozmente y evitar que se compliquen las cosas que comentaron antes. ¿Los síntomas son los mismos Igual, que en los igual, niños? sí es. No hay variación. Solo que hay más probabilidad de complicarse. Exacto, ese es el mensaje. Esa es la diferencia. Así es. Ahora sí, Leslie. Ana, tengo 25 días con herpes zóster y la picazón no me deja dormir. ¿Existe alguna forma de evitarlo? ¿Me puedo tratar de alguna manera? Bueno, yo insisto en el tema que hay complicaciones infecciosas, neurológicas y también, digamos, hasta de tipo ansiedad y depresión. Hay gente que se deprime, ¿no? No puede trabajar, no puede hacer cosas en la casa y eso crea también temas tensionales, ¿no? Entonces, dice, la picazón es cierto, pero la picazón no es lo más importante. O sea, le pica hay antihistamínicos, incluso hay antihistamínicos que no dan sueño. Por lo tanto, si no la ha calmado el antihistamínico A, cambia al B o al C. Ahora tenemos mucha variedad antihistamínico, pero probablemente lo que no deja dormir es el dolor que simula la picazón. Y eso sí requiere lo que Leslie señalaba, los nuevos antineuríticos. Y yo por eso, incluso en mis pacientes, yo he vuelto a la amitriptilina. Leslie, es impresionante, yo usaba la gabapentina, que son buenas. Y un día, doctor, me dije, toma amitriptilina. Santo remedio. O sea, bueno, barato, y él aprendió, el doctor León Barúa, mi profesor que nos enseñaba casi toda la depresión, con el colon irritable y también neuralgia. Por lo tanto, este medicamento es muy bueno para este tipo de complicación. Es bueno y barato, Sí, pero hay una dosis, ¿no? Y estado de ánimo. 25 hasta 150 miligramos. Ojo con la gente con glaucoma, eso sí es peligrosa, o la gente que tiene próstata. Por lo tanto, siempre regulado. Entonces, yo diría a esta paciente, hay medicamentos para eso. Sí, Muy bien. que acuda a cualquier hospital de salud o de salud a los infectólogos, ahí estamos para atenderlo. Así es. A ver, Aide nos llamó desde Surco. Tiene 70 años y nos cuenta que en mayo tuvo herpes zóster dentro de la nariz y me afectó el sistema nervioso con mucho dolor de cabeza. ¿Cómo puedo hacer para aliviar este malestar? Dice que tuvo en la nariz, dentro de la nariz. ¿Habrá sido herpes? Lo que pasa es que capaz ha tenido herpes y se le infectó. Se me infectó por acá, ¿no? Entonces esa infección obviamente puede causar lesiones también lesiones en el cerebro. Pero más parece por la herpes, la cefalea. Es un dolor asociado a las molestias neurológicas como hemos comentado, ¿no? Y adulta mayor. El adulto mayor es más sensible, hace más complicaciones. Y un tema que antes que me olvide, y no sé si coincidimos con el panel, el uso de la cremita. La cremita, la gente usa cremitas de nombre comercial, que no sirven. Las cremitas para herpes no sirven. Tienen que ser pastillas o drogas endovenosas. No gasten plata en cremitas. Si quieres hacer en cremita, puedo usar pasta dental. Se ve blanquito también. Más cómodo. Ay, me encanta la junta médica porque ustedes ven en casa, ¿no? Los doctores cómo conversan unos con otros, piden la opinión, ¿no? O sea, esto es la junta médica, eso es la junta médica. A ver, Diancy, tengo 50 años, ¿dónde puedo conseguir la vacuna del herpes zóster?
Bueno, se vende Buena a pregunta. nivel privado, no digo el nombre, pues, pero la recomendación es 60 años. Claro, tiene que esperar hasta los 60 para que se la Incluso pueda el colocar. ministerio no la ha comprado porque es una opcional, hay prioridades en vacunas, que ya saben los pediatras. En cambio, en los niños también usan vacuna, ¿no? Sí, ¿Es opcional o también...? para varicela. Sí. Sí, está contemplado la primera dosis, que es a partir de los 12 meses, puede ponerse hasta los 15 meses, y una segunda dosis que, hasta donde tengo entendido, no está contemplada, pero uno la puede conseguir en cualquier establecimiento, más o menos entre el cuarto y sexto año de vida. O sea, 2 dosis sería lo ideal, pero con una dosis de varicela, realmente la chance de poder adquirir varicela después es bien nula. O sea, tiene una alta efectividad realmente, hasta más del 95% inclusive. Entonces, el paciente que espere 10 años, porque Todavía. vacunar a los 60 años. Muy bien, vamos con más consultas. Gaela. Gaela, mi hijo de 12 años tiene varicela, mi otro hijo de 18 hizo herpes zóster y ahora tiene herpes bucal. ¿Es por la misma varicela? ¿Qué puedo hacer? Claro, ahí el herpes bucal del niño mayor, bueno, del hijo Del mayor, adolescente, ajá. eso de repente se trate más del herpes tipo 1, ¿no? Que es otro tipo de herpes que no tiene nada que ver con el virus de la varicela zóster, así que de repente por la edad, de repente por ahí indagar, de repente está, no sé, bajo estrés quizá, y de repente ha debutado con un herpes tipo 1, ¿no? Bucal, ¿no? Labial, como se le llama. Así que no piense que ha besado a nadie. Exacto. Incluso el Pensaré más en el eso. tipo 1, tú que eres pediatra, se adquiere en el niño la llamada gingivo estomatitis herpética. exacto. Que dan lesiones con fiebre, llagas en la boca, es el tipo 1. Claro. Que casualmente cuando uno es adolescente le aparece en la boca. ¿no? Ajá, Dice que la sí. araña me besó, no tiene nada que ver la araña, ¿no? Esa es la reactivación O del tipo. calentura, dicen, es una calentura. del Entonces, tipo- después él ha tenido el tipo 1 que ha Sí. reactivado, que es típico en los adolescentes, Claro. que vuelva, ¿no? Y Exacto. incluso cuando uno opera en el diente, aparece ese herpes porque es una reactivación del tipo 1. Entonces, podríamos decir que el herpes que le sale en la boca no es a consecuencia de la varicela. Exacto. Exacto, no, es otro tipo de virus. Muy bien. Sandra dice, ¿se puede aplicar la vacuna contra la varicela para prevenir el herpes zóster en adultos mayores cuando ya se tuvo varicela? Hay que precisar, Sí, sí. la vacuna del niño es distinta a la vacuna del adulto. Y hemos dicho, ¿por qué hoy se vacunan a los adultos mayores de 60? Porque tienen más complicaciones y pues es más severa, pero es distinta la vacuna del niño y del adulto. Son distintas formas biológicas que no se pueden mezclar papa con camote. Muy bien. A ver, vamos con la Hay que siguiente. aplicarle vacuna para el herpes zóster. Andrea, mi hijo tiene 6 años y aún no le ha dado varicela ni sarampión. ¿Eso le da a todos los niños? A mí tampoco me dio y tengo 31 años. ¿Me puede dar? Pero se dice que más o menos, qué sé yo, edad adolescente, 13, 15 años, lo más probable es que más del 90% de las personas hayan tenido varicela. O sea, la lesión como tal, ¿no? Con todas las fases, o a veces como dijo el doctor Maguiña, a veces una enfermedad casi asintomática, con un poco de fiebre, Como una un poco gripe. malestar, como una gripe, ¿no? Bajo esa premisa, realmente si el niño tiene 6 años y no le ha dado varicela en el cerebro, realmente no preocuparse, porque realmente, como hemos visto, la varicela es una enfermedad bastante leve en edad pediátrica. Si dice que a ella tampoco le ha dado y tiene 32 años, le puede dar, realmente las posibilidades son bien bajas, ¿no? Pero no preocuparse, no estresarse realmente. Le da a todos los niños, como estoy repitiendo, buena parte de los niños pasan por eso, ¿no? Más del 90% tienen, ¿no? Y es algo leve. Sí, y lo otro que tener en cuenta es que gracias a la vacunación no tenemos sarampión. Exacto. Sarampión Sí. en Perú no tenemos, así que Importados. hay que aprovechar y seguir con la vacunación. También podemos erradicar varicela, entonces enfermedades, la vacunación es importantísima. Hay que recordar, doctores, ¿no? Que si alguna persona no recuerda si tuvo o no varicela, se puede hacer una prueba para saberlo. Se puede hacer, sí, en la sangre, se dosa ¿no? la inmunoglobulina, ¿no? Y IgG para ver si hay memoria, ¿no? Prácticamente contra varicela, ¿no? Así de la rubiola, porque nunca tuve rubiola, entre comillas, me hice mi examen de sangre y tuve rubiola. Exacto. Aparte, en rubiola el ministerio hizo una campaña masiva hace años. Barriga, ¿no? Es que hay que felicitar, fue una de las estrategias más exitosas Claro. que prácticamente hace que hoy no tengamos la rubiola congénita. O sea, una estrategia de salud pública que es parte de la estrategia mundial y Perú lo hizo en forma exitosa. En el caso de la rubiola, por eso los pacientes que vemos en TORCH, ¿no? Sí. Rubiola positiva por la campaña masiva que se hizo. Por lo tanto, con Leslie, con el doctor Arevalo, siempre insistimos que la vacuna es la mejor arma científica que ha dado la ciencia a la humanidad y
opóngase a esos antivacunas. Esos que en Estados Europa, los brotes de sarampión, Sí. etcétera, son por esta gente talibana en la salud, hay que decirlo, que al hacer campañas que da autismo, etcétera, etcétera, ha hecho que se baje la cobertura y muertes en países desarrollados y con grandes brotes. Muertes tiene que mucho no mercurio deberían ahí. haber habido muertes. Así es, por lo tanto, Que de hecho, hoy hablando del mercurio, ¿no? Que también le tienen mucho miedo al mercurio, ha salido una noticia que en España están prohibiendo que los niños coman atún. atún, Sí, que pasa porque probablemente tiene los una pescados. cantidad de mercurio más alta que el de la vacuna. Exactamente. Probablemente, Ajá. así es. Imagínate, todos comemos atún. En las latas tiene más mercurio que en la vacuna, Que que la antes vacuna. usaban mercurio. Así Y es. nadie tiene miedo de comer atún. Atún, exactamente. Ahora sí. A ver, Magali, me da herpes zóster casi todos los meses. ¿Qué me recomiendan? Primero, Ah, ya. yo dudaría. Sí, que cambie de médico. No, es que mire, salvo, no dudo de ella, si le da herpes zóster, así como dicen, no va a ser que tenga una inmunosupresión. Sí, debe ser herpes 1 o 2 que te puede dar también en el cuerpo. Y eso que hay que chequearlo, no hay que etiquetar, es un dato incompleto, no podemos casi todos los meses, eso no va con la historia natural. Que vaya al infectólogo. Muchas veces hemos visto herpes 1 o herpes 2 en otras partes del cuerpo. Así es. Y eso también, y como ese sí puede salir cada vez que bajan las defensas. El zóster no. Leslie dice que cambies de médico, Magali. Acá tienes a 2 buenos infectólogos que puedes ir a buscar al hospital. Creo que sí. A ver, Pero me está prohibido decir que estoy en Cayetano Heredia los martes en la mañana. Becox nos escribió al Twitter: tengo 38 años y me dio herpes zóster hace 7 meses. Sin embargo, me quedaron manchas en el lado izquierdo del pecho y la espalda. ¿Estas van a desaparecer con el tiempo o se quedarán? La respuesta es que no desaparece. Lo hemos dicho y por favor, hace poco tuve un paciente que tenía esto y se fue a que le pongan láser. Ay, sí. Por favor, láser es para determinadas indicaciones, pero esto, mira, es un tema cosmético, lamentablemente, y no gasten plata en láser, y eso queda la mancha, lamentablemente, pues usará polos, qué sé yo, No, pero doctor, pero la mancha después en verano te quedan como pequitas, o sea, ni se ve feo. Claro, por eso es un tema estético, Sí. pero que no desaparecer, tranquilo. Sí, no desaparecer. Así es. Ya por último, otra opción, se tatúa algo. Pues, ¿no? Así es, exactamente. Pero Paola, queda como si fueran pecosos. en una Gabigol zona. que se ha puesto Como un lunar. el monumental con la copa, Gabigol, acabo de verlo, se ha tatuado. Ok, muy bien. Entonces, nada de láser, doctor, si quedan manchas. A ver, Gladys, ¿el herpes zóster es contagioso? La respuesta es sí. He comentado un caso de una nana que contagió a 2 hijos, que en ese tiempo no había vacuna, que tuvieron varicela. Por lo tanto, sí es menos contagiosa que la varicela. Obviamente, especialmente en los primeros días. Pero ya pasado la fase de costra ya no contagia. O sea, sí es contagiosa, pero no tiene el alto nivel de contagio de la La varicela de varicela. los niños, ¿no? Ujú. Bien, ¿todos de acuerdo? Así es. Perfecto. Otra Gladys nos ha escrito. Dice, a mi nieto le han puesto la vacuna de la varicela y actualmente tiene 4 años. ¿Todavía se le puede aplicar? Doctor Arevalo, él. ¿Se le puede aplicar No le han la- puesto vacuna. Ah, no le han puesto vacuna. No le han puesto, dice. Tiene 4 añitos. Claro, sí se puede aplicar. O sea, se contempla a partir del año de edad, pero se puede aplicar inclusive hasta edad adolescente, ¿no? Como dije hace un ratito, realmente con una sola dosis, Es más que realmente suficiente. es más que suficiente. Está en el calendario desde el año pasado y es gratuito, así que realmente no hay por qué no ponerse, ¿no? Se puede acercarse a cualquier... Establecimiento de salud. Sí, una cosa, aprovechando esto para lo que dice el doctor Arevalo, porque a veces damos la dosis refuerzo. Lo que pasa, en algunas personas la primera dosis eleva los anticuerpos hasta 98% o 95%. Y una dosis de refuerzo sube hasta 99%. Es por eso que ahora en el mundo de las vacunas, hoy se hace refuerzos para la tos convulsiva en adultos, que antes no se vacunaba. Porque se acabaron los anticuerpos con la edad, entonces se requiere vacunar a los adultos para una enfermedad que es netamente pediátrica, ¿no? Entonces, se llama el efecto Buster, ¿no? Exacto. Por lo tanto, se justifica a veces, pero como bien dice el doctor, la dosis una es de más del 90% que se llama eficacia en vacunas. Ahora, en mayores de 13 años, o sea, está contemplado en la norma técnica, tiene más sentido darle las 2 dosis en esos pacientes a diferencia del niño, ¿no? Realmente, como son condiciones diferentes, el niño tiene una mayor capacidad de generar defensas a partir de la vacuna, a diferencia de un adolescente, un adulto que se quiera poner la vacuna. Y por esa diferencia realmente vale más que a partir de la edad adolescente, 13 años en adelante, sí se contemple poner las 2 dosis, ¿no? completo. A ver, continuamos con más dudas. Carla, tengo 40 años y nunca me dio varicela. ¿Me debería vacunar? No hemos dicho, es la tercera pregunta, lo mismo, solo cuidarse de exponerse nada más. Y capaz, nuevamente,
capaz ha hecho enfermedad asintomática. Y no se dio cuenta. Entonces lo que recomiendo, Y ahí le dan Carla, herpes. vaya a un hospital o clínica, le dan sus anticuerpos. Si tiene positivo, tranquila. Ana, mi mamá tiene neuralgia post-herpes zóster y el dolor es intenso. Ya pasó 1 año y medio. ¿Se puede infiltrar el nervio o adormecerlo para que tenga calidad de vida? Claro, es el grupo de pacientes que decía que pasan el año y obviamente han sido o mal manejados o han quedado con esa secuela. Y estos casos requieren, yo he usado acupuntura, por ejemplo, pero obviamente también siempre es bueno cuando alguien tiene una neuralgia que persiste, que ya es lo atípico, hay que evaluarlo, no va a ser que sea otra cosa. No echen la culpa a la varicela, capaz tiene un tema de una hernia, que tiene otra cosa oculta y a veces es mejor buscar otras causas y no echarle la culpa, porque eso es lo atípico, ¿no? Entonces, reevaluación. Exactamente. La recomendación, reevaluación. A ver, vamos con la siguiente. Roxana, mi papá tiene 90 años y herpes zóster en el brazo desde hace 3 meses. Ninguna pastilla le calma. ¿Cómo puedo ayudarlo? La pregunta es incompleta. ¿Qué pastillas ha tomado nuevamente? Recuerdo, en el herpes zóster hay una escalera. Comenzamos con analgésicos, comenzamos con estas drogas que el doctor Soto ha señalado. Yo diría en este paciente, claro, ahí la amitriptilina puede ser peligroso porque tiene glaucoma o la próstata, entonces hay que buscar combinar, digamos, ya esa terapia combinada. Y yo apostaría por acupuntura, porque eso también funciona científicamente. ¿Cómo es que funciona la acupuntura? Estimula unas sustancias químicas que se llaman encefalinas y eso calma y está aceptada por la OMS como parte de la terapia del dolor. Y yo insistiría, ya en Perú hay buenos centros de acupuntura y hago un cherry. A mí mis dolores neuropáticos por mi hernia, Con 6 meses con acupuntura y estoy caminando. O sea, ensaya otras terapias, pero siempre bueno el paciente que lo evalúen no se confía solamente en 1 o 2 pastillas. Muy bien. Doctores, nos vamos. Recomendaciones finales. Doctor Arevalo, por los pediatras, comenzamos. Primero, los niños, nada, el tema de las vacunas, de la vacuna contra varicela es prácticamente una cosa que no tiene por qué dejarse colocarle a los niños. El tema de la higiene es también indispensable. Hemos acotado varias veces que realmente una de las complicaciones más frecuentes en varicela en niños es el tema de las heridas que pueden formarse, la sobreinfección por bacterias. Así que las medidas de higiene son importantes. Para los síntomas generales que puedan haber, manejar la fiebre con paracetamol, nada más que eso, si es que es necesario. Es más, el baño puede ser más que suficiente. Y estar alerta a los signos de alarma que pueden haber. En niños pueden haber estas complicaciones de ya, son menos importantes que en la etapa adulta, pero pueden haber. Así que si el niño pues por A o B está con el brote de varicela y tiene, qué sé yo, fiebre muy prolongada, respiración rápida, mucho malestar, llevarlo al centro de salud, a su establecimiento. Sí. Yo diría de mi parte, hoy que vemos mucho VIH, con Leslie vemos bastante, jóvenes con herpes zóster atípico vayan a hacer la prueba, porque es importante el diagnóstico precoz. Y lo otro, cuando tengan el herpes zóster en adultos, usen pastillas, o en el caso del ojo hay que hospitalizarlo y no gasten en cremitas ni en antibióticos. Ni antiinflamatorios, porque eso hace que se exagere el gasto, se complique el paciente por mal manejo de medicamentos. Igual en niños. Y Leslie dice, no tengo nada que decir. Está todo dicho. Cualquier persona que tenga varicela, el manejo es bastante simple. Hay médicos especializados, infectólogos en adultos y pediátricos que saben cómo manejarlo. El herpes zóster es una patología que se requiere un manejo inicial bastante agresivo para evitar la neuralgia postherpética. Nos vamos, doctores. Muchísimas gracias por haber venido hoy aquí al programa. Que tengan un bonito día. Mañana nos reencontramos a las 10 en punto. Chao, chao. Chao.